Economía significa en estas últimas noches que está con nosotros Daniela Blandón. Bienvenida, Dani. Muchas gracias, Rodri. Buenas noches. Vamos a empezar hablando de Alemania, ¿verdad? Porque el fabricante automovilístico Volkswagen tiene problemas allí en su país. ¿Qué es lo que le está pasando? Pues el fabricante más grande de Europa evalúa la posibilidad de cerrar algunas de sus plantas de producción en su país de origen. Esto por primera vez en la historia. Los sindicatos avisan que no lo van a permitir y amenazan con huelgas. Luis Muñoz es quien nos amplía. Incertidumbre en Alemania. El gigante automovilístico Volkswagen evalúa el primer cierre de plantas en el país teutón en sus 87 años de historia. Desde la empresa avisan de que tienen 1 o 2 años para dar un giro. Los empleados entraron en pánico y los sindicatos avisan de que responderán. Todo el mundo está preocupado por su trabajo, pero no puedo decir nada más al respecto ahora mismo, porque no hay nada oficial. Pero todo el mundo está preocupado. Sería extraño que no fuera así. Ha quedado claro que los trabajadores están muy unidos y que la empresa, si decide seguir por este camino, tendrá que contar con una resistencia feroz por parte de los trabajadores. Volkswagen asegura que necesitan recortar gastos para sobrevivir y transicionar al mercado eléctrico. Desde la pandemia, sus beneficios han decrecido, con un déficit de demanda de unos 500.000 automóviles, el equivalente a 2 plantas. Por ello, propusieron el lunes reducir costes en 10.000 millones de euros con el cierre de 6 plantas. El gobierno de coalición del cuestionado Olaf Scholz puso fin en 2023 a un plan para subsidiar los vehículos eléctricos e impulsar la demanda. Sin embargo, confían en mantener el liderazgo alemán en la industria. Después de todo, Alemania debe seguir siendo un país automovilístico. Es nuestra empresa más grande y, como dije, muchos empleos están vinculados a ella en las plantas y más allá. Tras la pandemia y la guerra en Ucrania, los costes laborales y energéticos han crecido, así como la competencia con los automóviles chinos más económicos. En ese contexto, Alemania vive una débil demanda de exportaciones y altos costos de producción. Bueno, Daniela, esto pasaba en Alemania, mientras en Colombia sigue el paro de transportistas. El gobierno del presidente Gustavo Petro y los transportadores llevan horas reunidos, pero no han logrado llegar a un acuerdo para poder desbloquear el acceso a la capital Bogotá y a varias de las vías principales, también otras ciudades como Bucaramanga y Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. Los manifestantes, recordemos, se quejan del primero de 3 incrementos planeados en el precio del diésel, que lleva más de 4 años congelado. Daniela, que entre tanto se está empezando a notar cierto desabastecimiento en algunas partes del país. Como es de suponerse en este tipo de actividades, aunque el gobierno ha ofrecido aplazar los próximos aumentos, quienes están en paro han endurecido su posición. En tanto, ya comienza a notarse desabastecimiento de productos básicos. Por ejemplo, la petrolera estatal Ecopetrol, o estatal no mixta, Ecopetrol, advirtió que el bloqueo de algunas carreteras empeoró la situación que ya era crítica. La no disponibilidad de los oleoductos mencionados a causa de los atentados, sumado a la dificultad para movilizar carrotanques con hidrocarburos y gas licuado de petróleo, puede impactar en los próximos días la producción de crudo y gas, el cumplimiento de las dietas de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, así como el abastecimiento de combustibles en distintos puntos del país. Bueno, pues Daniela, seguiremos hablando del tema seguramente en los próximos días. De momento nos vamos a ir a Oriente Medio porque allí comienza a haber boicot a ciertas bebidas occidentales. La historia es la siguiente. Marcas globales tan conocidas como Coca-Cola o Pepsi han enfrentado una reacción negativa en medio del conflicto en Gaza por parte de quienes aseguran que Estados Unidos y sus compañías han ayudado a financiar la guerra. Eso ha provocado un desplome de sus ventas a favor de un aumento en la demanda de refrescos locales. Este es un deber para todos nosotros como nación árabe, como musulmanes y seres humanos que reclamamos libertad. Debemos boicotear estas marcas porque estas empresas apoyan en gran medida a la entidad sionista. Y esta entidad, por supuesto, vimos lo que le hicieron a nuestros hermanos de Gaza y a nuestros hermanos palestinos. Daniela, no podemos acabar sin cifra del día. Claro que no, 5,4%. Esta fue la inflación anual de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en julio de este año. Bajó 2 décimas frente al mes anterior y, para destacar, Turquía ayuda a subir ese promedio porque tiene una inflación anual del 61,8%. Es el país más inflacionario del conocido también como Club de Países Ricos, seguido, adivine de quién.
Allá en la región, Argentina probablemente en el mundo. No, señor, seguido de Colombia, que tiene una inflación del 6,9% anual, y en unas semanas le cuento cuánto va a subir esa cifra después de este paro. Después de esto que estamos hablando en estos días. Pues Daniela, muchísimas gracias por traernos esta y todas las anteriores cifras. Nos vemos después acá. Nosotros nos vamos ya con Directo A.